Mirad, os voy a comentar un poquito. El ciclo merchandising de supervivencia se hace básicamente pues, con la idea de recuperar y de adaptarnos sobre todo a esta nueva normalidad que, bueno, pues que se nos está pidiendo y que de forma obligada tenemos que llevar a cabo. Aquí lo que vamos a intentar es ver un poquito, como os decía, nada, tres elementos que son fundamentales para afrontar todas esas pues, materiales y todo ese protocolo de higiene que, como os he dicho antes, se nos pide. Os voy a decir de forma muy breve el material que os he preparado para esta primera sesión. En primer lugar, os vamos a pasar este PowerPoint, que va a ser el que a mí me va a ayudar a ir explicando los puntos más importantes. Luego también os vamos a dar es como un pequeño dossier que, bueno, como ya sabéis, en el BOE van cambiando y van poniendo pues un poquito las normas a salto. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es pasaros el más actualizado, lo descargué ayer y yo creo que es bastante completo. La idea de este taller no es ir viendo cuál es la normativa, sino darle una vuelta y enfocarlo sobre todo, como os decía, en tres ejes fundamentales. Serían principalmente facilitar que el cliente pueda acceder y pueda moverse por la tienda de la mejor manera posible, informar también a ese cliente, vamos a ver cómo podemos hacerlo mejor y cómo se le puede mandar ese mensaje de forma clara y también un poquito pues conocer cuáles son los elementos con los que podemos contar y con los que podemos ser prácticos a la hora de llevar esos protocolos. Como os decía, aparte de este PowerPoint y aparte de la guía que os va a permitir saber en el comercio, en el pequeño comercio, además está muy bien porque tiene diferentes actividades. No es lo mismo una tienda de alimentación que una zapatería, que una tienda que tenga un surtido comercial diferente. Bueno, pues os va a ayudar también a ilustraros un poquito. Y como, bueno, pues como última pildorita os he preparado un pequeño documento en el que aunaría de manera muy práctica, casi os diría que estaría bien incluso pues que lo tuvieseis en el mismo establecimiento, por si alguna vez le queréis echar un vistazo, pues eso, en resumen sería lo que hay que tener más en cuenta. Todo esto se os proporcionará al final de clase y como os decía, no vamos a estar centrándonos en lo que sería esa normativa, sino que la vamos a enfocar de otra manera. En principio, antes de la era pre-COVID, pues bueno, el trato con el cliente, sobre todo en el pequeño comercio, pues todos sabéis que es muy personal. El cliente venía a nuestra tienda, pues bueno, lo atendíamos e interactuábamos con él de una forma muy diferente. Claro, aquí el comercio, sobre todo el pequeño comercio, después de que ha pasado pues, todo este tema, se encuentra con dos dificultades. La primera es que se tiene que recuperar de un tiempo en letargo que ha sido al final más de lo que se hubiera deseado. Y luego, por otra parte, esa interactuación con el cliente ha cambiado. Ha cambiado y además de manera sustancial. Es verdad que intentamos o vamos a intentar que sea lo menos traumática posible, sobre todo para el cliente. Pero también es verdad que si le facilitamos al cliente el acceso a nuestro establecimiento y a nuestro surtido comercial, pues para nosotros también va a ser muchísimo más fácil poder ofrecerle nuestros servicios y nuestros productos. Mirad, en estos tres ejes es en los cuales vamos a ir moviendo y vamos a ir avanzando pues a la hora de explicar todo lo que tenemos que tener en cuenta. Mirad, ya os digo que el PowerPoint lo comento por si alguien, pues bueno, dice, me voy a apuntar, podéis apuntar lo que queráis, pero lo vais a tener tal cual. Entonces, si queréis, pues con verlo y escucharlo, suficiente. Mirad, nos vamos a centrar en estos tres puntos. Lo primero que vamos a ver es la manera de trabajar el trazado de circulación y de acceso que tenemos en la tienda y en estos momentos intentar simplificar para que este sea el más efectivo. Vamos a ver la tienda, digamos, en dos bloques. En la parte exterior, que sería más el primer punto de contacto y en el cual al cliente le daríamos información, luego veremos cómo, de lo que tiene que hacer dentro, pero claro, cuando el cliente entra dentro, si no es un comercio tradicional, por ejemplo, pues una tienda que venda, una tienda de ultramarinos o una tienda
que venda vinos y licores, entramos directamente, a lo que sería la caja, a lo que sería el mostrador y no tenemos tanta necesidad de deambular o de circular en el establecimiento. La verdad es que, tal como está planteado el comercio, ahora mismo pues hay muy poquitas tiendas que tengan ese modelo de negocio. Lo más normal es que al cliente, cuando entra a la tienda, por lo menos pues, antes del COVID, pues el cliente entrara y el cliente se moviera con absoluta libertad. Esta libertad en marketing, pues bueno, no es tal, porque cuando entramos a una tienda, generalmente nosotros nos encontramos ya con una circulación que está predefinida. Sí que es verdad que depende de cómo sea el establecimiento, hay veces que tenemos esa circulación pues, de una forma muchísimo más sencilla, elaborada, y otras veces, pues por lo que sea, nos encontramos con pasillos, nos encontramos con recovecos, nos encontramos con góndolas, con muebles que a lo mejor pues, promocionan un producto determinado y lo tenemos en medio del establecimiento. Bueno, pues lo primero que vamos a ver son básicamente dónde me interesa, o mejor dicho, por dónde me interesa que los clientes entren. Vamos a hablar un poquito de circulación natural y luego vamos a ver también cómo tiene que ser esa circulación. Y vamos a intentar, como os decía, simplificar. Simplemente haciendo esta pequeña reflexión, lo que nos vamos a asegurar es que cuando nosotros entramos todos, tanto nuestros clientes como nosotros mismos, cuando vamos a otra tienda, cuando entramos a un establecimiento, seguimos un poco pues todas esas señales y todas esas pistas que nos va dejando el propio establecimiento. Está muy bien decirle al cliente, en este caso, que tiene que desarrollar pues una circulación sencilla, unidireccional y que no sea nada compleja, ¿vale? Mirad, el segundo punto que vamos a abordar es que vamos a conocer cuáles son las particularidades que el establecimiento tiene que ofrecer al cliente previstas en la normativa vigente. Aquí vamos a ver un poquito, pues bueno, esa normativa que a nosotros nos están pidiendo, vamos a ver un poquito pues cómo la podemos llevar a cabo. Como entiendo que los participantes pertenecéis a actividades diferentes, no todos tenéis la misma tienda, lo que vamos a hacer es intentar que, bueno, de alguna forma, toda la información que yo os voy a dar, luego la podáis pues, poner en marcha en vuestro establecimiento. En el tercer punto, descubrimos de manera muy sencilla materiales y productos que puedan ofrecer una solución pues, personalizada y adecuada a nuestro modelo de negocio. Lógicamente, la intención de este taller pues no reside en que tengáis que invertir, no se trata de una inversión, se trata más de una información. Con los materiales y con las herramientas de las que ya disponéis, intentar pues, crear ese entorno comercial lo más fácil y lo más agradable posible para el cliente. Por lo tanto, aquí seguramente en este punto habrá muchos que ya habréis pues, introducido protocolos, pues a lo mejor alfombras, desinfectantes, etcétera. De todas maneras, veremos pues, los tres más fáciles. Mirad, cómo trabajar los trazados de acceso de circulación más efectivo para la visita a nuestro establecimiento. Mirad, en un primer momento vamos a ver cómo podemos determinar el punto de acceso a la tienda, por donde nuestros clientes entran. Si tenemos una sola entrada, lo tenemos muy fácil. El problema son cuando, por ejemplo, nos encontramos con locales que tienen diferentes entradas. No sé si es el caso. Bueno, si alguien luego tiene algún problema con este tipo, al final de clase lo comentamos. Veremos cuál es el ideal y cómo podemos manipularlo para que esa circulación sea lo mejor posible. Favoreceremos la circulación natural, siempre y cuando lo podamos hacer. ¿Cómo podemos hacer esto? Ahora explicamos un poquito, digamos que lo que vendría a ser la mejor circulación natural generalmente siempre es aquella que se va a desarrollar en sentido contrario a las agujas del reloj. Veremos cómo se hace y cómo se puede analizar. Y por último, eliminación de barreras psicológicas. Habrá pues negocios que este punto lo podrán hacer sin ningún problema o que incluso ya lo tendrán hecho y otros pues que a lo mejor no lo pueden directamente hacer
pero bueno, puede haber algún caso en el que puedan hacerlo y no hayan reparado en él. Vamos a empezar. Mirad, cuando queremos determinar el punto de acceso, estamos hablando de por dónde canalizamos a nuestros clientes. Es muy importante, si nosotros tenemos un establecimiento, es muy importante que en este momento, si hay diferentes accesos al establecimiento, de alguna forma intentar que todos los clientes entren por el mismo sitio, por la misma entrada. Imaginaros que tenemos 2 entradas, pues bueno, estaría bien que una de ellas, si pudiera ser la de la izquierda, la canceláramos o la dejáramos para salida. De esa manera canalizaríamos todo el flujo de circulación en la derecha, que es lo que va a propiciar ese sentido de circulación. Si nosotros tenemos esa entrada a la derecha, como podéis ver en las flechas, lo que vamos a conseguir es que el cliente se vea o sienta que está favorecida su circulación natural. ¿Esto qué significa? Pues está demostrado que el cliente, en este caso, va a circular de una manera muchísimo más fluida, muchísimo más rápida, y para él, aunque no se dé cuenta, porque esto forma parte de lo que se llama en marketing atmósfera coercitiva, o sea, el cliente hace un poquito lo que a mí me interesa, pero sin que él se dé cuenta. Bueno, pues en este caso le vamos a ayudar. Un poquito, pues bueno, si pensáis en alguna superficie comercial o en algún supermercado, en muchos casos la entrada a la superficie de ventas la sitúan en este punto precisamente para favorecer ese flujo de circulación natural. Es muy importante que la circulación, cuando estamos dentro del establecimiento, sea en sentido contrario de las agujas del reloj, porque así conseguiremos pues bueno, esa tranquilidad y esa velocidad que bueno, tanto nos interesa en estos momentos. Mirad, la circulación natural y los puntos o las puertas de acceso es muy importante tenerla en cuenta, porque si os dais cuenta, esto simplemente son 3 esquemas que lo que quiero que os deis cuenta con ellos es que tiene mucho que ver por dónde entran los clientes y, sobre todo, si tengo un establecimiento con varios accesos, cómo este número de accesos, que en principio podríamos decir que está perfecto, pues bueno, nos condiciona esa circulación. Si os dais cuenta, en el primer dibujo, el más sencillo de todos, tenemos una entrada situada a la izquierda. A la derecha. Iríamos hacia la izquierda con esa circulación natural. Sin embargo, cuando en el dibujo del medio abrimos en un lateral otra entrada, lo que vemos es como si fueran corrientes de aire. Vemos que se introduce otra circulación y que, claro, entrando los clientes por los 2 lados, no es que esté mal, pero cuesta más trabajo organizarlos y ordenarlos. En este caso, si dijéramos, jolín, pero me interesa tener las 2 entradas abiertas. Bueno, pues habría que ver cómo podríamos aunar un circuito, una visita al establecimiento, que el cliente, tanto entrando por una como por otra, pues no tuviera ningún problema a la hora de desarrollarlo. En el otro caso, pues lo mismo. Ahí tenemos un local que es mucho más enrevesado. En cualquier caso, la circulación de los clientes, para organizarlos tal y como se nos está pidiendo en estos momentos, el primer paso sería plantearnos cuántas entradas tengo en el establecimiento, dónde están situadas y simplemente hacer una reflexión muy sencilla de ¿puedo mejorarlas? ¿Realmente me interesa tener las 2 entradas abiertas? Y yo pienso que bueno, puede ser interesante como punto de partida. Cómo entra la gente al establecimiento y cómo circula dentro de ese establecimiento. Mirad, en la medida de lo posible, y aquí ya pues nos estamos refiriendo un poco a la eliminación de esas barreras, intentaremos, siempre que no contravenga ninguna norma sectorial o de seguridad, mantendremos las puertas abiertas, con cuñas, sistemas, elementos que nos van a ayudar a que siempre, entre paréntesis, que podamos hacerlo, el cliente, digamos que va a sentir pues bueno, que de alguna manera se le facilita la entrada al establecimiento. Claro, el problema que tenemos cuando hay que materializar
lo que la normativa nos está pidiendo en cuanto a aforo, en cuanto a los clientes que están dentro del establecimiento, los que están fuera, cuáles son los elementos que les tengo que proporcionar, que también los vamos a ver. Claro, nos encontramos con que de repente, pues bueno, tengo que salvar un montón de aristas y es muchas veces pues muy complicado. Esta arista es fácil de salvarla si se puede hacer. Sencillamente intentamos que el cliente no tenga esa barrera psicológica que producen las puertas. Si os dais cuenta, incluso locales pequeños, ahora, bueno, pues digamos que se está estudiando y se está demostrando que, bueno, básicamente cuando nosotros tenemos un local sin puerta, el cliente tiene menos resistencia. Es una barrera psicológica que puede parecer un poco sencilla, un poco simple, pero es muy importante. Y además, digamos que, bueno, ayuda a que el cliente entre de forma muchísimo más decidida al establecimiento. Luego veremos dónde tenemos que darle la información al cliente y también dónde tengo que colocar esos elementos que son tan necesarios a la hora de seguir ese protocolo de higiene. Evitamos, esto no se hace por el COVID, esto se lleva haciendo desde hace unos años porque el neuromarketing pues, ha detectado que la puerta y sobre todo los arcos de seguridad crean en el cerebro del consumidor una especie de pico de ansiedad. En principio nosotros no lo notamos, pero bueno, pues nuestro cerebro se pone un poco nervioso. No se hace por esto. Ahora añadimos que ya que hay que tener tanto cuidado, si podemos seguir pues bueno, esta idea de apertura total, evitaremos también contacto con manetas, con pomos y de alguna forma, pues bueno, evitaremos pues eso, el tener contacto con esas superficies que suelen ser bastante susceptibles a la hora de poder contagiar. Mirar, vamos a ver qué particularidades estaríamos en el segundo bloque, estaríamos en el segundo eje. Hemos visto un poquito cómo podemos facilitar esa compra al cliente, básicamente analizando por dónde entra, cómo se mueve y intentando que sea lo más fácil posible. Vamos a ver cómo le podemos informar. Aquí sí que, bueno, hay digamos que cada sector, y como os he dicho antes, va cambiando, pues va a tener sus normas, vamos a verlas de forma general y luego en concreto a mí lo que me interesa es una vez que estáis en vuestra tienda y que sabéis lo que tenéis que facilitarle al cliente, cómo se lo facilitáis, pues bueno, intentar que sea lo más claro posible y que el mensaje que le mandéis, bueno, lo descifre lo más rápidamente posible. Eso va a facilitar muchísimo que, pues, que el cliente entienda, se sienta incluso más práctico y, ya os digo, le dé un poquito más de velocidad. En principio debemos de proporcionar al cliente una serie de elementos de higiene para que su compra sea satisfactoria. Ahora vamos a ver. Debemos de intentar, en la medida de lo posible, y además esto hay que controlarlo porque es obligatorio que todo el mundo que accede a un espacio comercial lleve una mascarilla. En principio, el tope está en los 6 añitos. A partir de 6 añitos, pues tanto si es ya un niño más mayor, adolescente o persona mayor, pues bueno, tenemos que estar un poquito pendientes para que no haya ningún problema y accedan a nuestro establecimiento con mascarilla. El tema de los guantes es muy recomendable y ahora vamos a comentar un poquito lo que se debería de tener o no. Y el tema pues, del gel es algo que deberíamos también de proporcionarle al cliente y que esté pendiente en nuestra, pues bueno, en nuestra tienda. Es verdad que en el tema de las mascarillas, ahí pues hay que tener un poquito de cuidado porque hay una serie de supuestos pues por causa mayor, personas que tengan alguna enfermedad pues tipo respiratoria, asma, e incluso pues se ha llegado a decir que personas a las que les produzca una ansiedad pues desmesurada, que no puedan controlarla. Claro, en ese caso ahí tendríamos que valorar y sobre todo tendríamos que ver
¿Cuál es el problema que nos está diciendo el cliente? ¿Qué ocurre? Si viene la policía y nos dice o de alguna manera nos pide cuentas, pues ahí es el cliente el que tiene que llevar pues como una especie de salvoconducto que realmente le exima de llevar esa mascarilla. En cualquier caso, nosotros hay establecimientos que junto con el gel y los guantes, pues bueno, si alguien se deja la mascarilla y nosotros se la podemos proporcionar, pues bueno, se la proporcionamos. Yo esto a nivel personal no os lo aconsejaría, porque si no, lo que haría el cliente, lo que hacen muchas veces los clientes, todos como clientes, funcionamos casi de la misma manera, es que nos acostumbramos. Si yo voy a una tienda y me dan la mascarilla, pues siempre que voy y se me ha olvidado o lo que sea, pues al final pues me voy a acostumbrar y voy a adquirirlo casi como un hábito. Generalmente nosotros estos materiales de higiene que tenemos que ofrecerle al cliente los vamos a colocar, si se puede, en el establecimiento, los vamos a colocar justo en lo que se considera el umbral de la tienda, que sería la zona de entrada. La normativa que hay en cuanto al retranqueo de la puerta, la fachada, la línea de fachada, bueno, el que puedas en algún momento determinado invadir parte de la acera, suele ser bastante farragosa. Yo lo que os aconsejo es que si podéis, tenéis en el establecimiento ese retranqueo de 1 metro que en muchos casos existe porque es obligatorio para precisamente no invadir esa acera pública. Bueno, pues que lo podáis desarrollar en esa parte. Mirad, aquí va a haber 2 elementos fundamentales que nos van a ayudar a que el cliente esté bien informado y tenga claro lo que tiene que seguir, cuál es el protocolo que tiene que seguir. Lo ubicamos, como os decía, si podemos, en esa zona de entrada al establecimiento, por donde todos los clientes van a acceder a mi tienda. Y generalmente aquí lo que hacemos es simplificar. Intentamos que de forma clara el cliente se entere de lo que queremos que se coloque y cómo queremos que se lo coloque, que le podamos suministrar esos materiales y que prácticamente no haga falta que nos pregunten, que entren a la tienda, que resolvamos todas las dudas de un plumazo. Esto lo vamos a conseguir básicamente con la cartelería. Es un recurso que nos va a facilitar transmitir correctamente y de forma muy clara el protocolo que deben de seguir nuestros clientes. Mirar, estaría bien, ahora vamos a ver un poquito, vamos a hablar un poquito de esa cartelería. Bueno, ¿por dónde empezamos? Como os he dicho antes, diferenciaríamos esas 2 zonas, una exterior, la fachada, el umbral, y otra que sería el interior del establecimiento. Yo sí que es verdad que sería partidaria de que la información, la hoja de ruta, pues de forma muy sencilla además, incluso os diría que la enumerarais. Paso 1, guantes. Paso 2, pregunta o con una pregunta. ¿Llevas la mascarilla? Paso 3, cuando termines puedes pues echarte un poquito de gel en este punto. Que al cliente se le quede claro, por ejemplo, si tenemos una alfombra desinfectante, pues lo mismo. Paso 1, primero alfombra desinfectante. Paso 2, guantes. Paso 3, asegurar de que llevas la mascarilla, y ya paso 4, pues ya lo invitamos a que entre en la tienda. Como os digo, yo esto, si pudiéramos centralizarlo en esa fachada umbral, sería perfecto. Mirar, las normas para entrar en el establecimiento las debemos de dar, como os estoy comentando, antes de acceder a él, siempre que se pueda, en lo que sería la entrada. En este caso estáis viendo una fotografía que es muy bonita, pero tenemos esa puerta que nos está pues haciendo un poquito de esa barrera psicológica que hablábamos antes. Por lo tanto, si pudiéramos, la abriríamos y en ese pequeño descansillo que conecta la zona exterior, lo que es la fachada, con el interior, pues lo aprovecharíamos pues para colocar principalmente 2 cosas. Un cartel, ahora vamos a ver cómo tiene que ser ese cartel y dónde lo tenemos que colocar, y luego un pequeño soporte, una pequeña mesita, bueno, algo que, una base muy sencilla, algo que permita de forma muy sencilla que el cliente pueda coger ese material. Mirad,
el protocolo, las normas, lo que queremos que el cliente haga o necesitamos que el cliente haga antes de entrar a la tienda, tienen que ser consignas muy claras y muy concisas. No le podemos contar una historia, ni le podemos, pues no sé, por ejemplo, imagínate, le podemos resumir pues un epígrafe que sale en el BOE. No nos interesa, nos interesa que de un plumazo sepa exactamente lo que tiene que hacer. Si el cliente se ve un poco saturado por esa información, su cerebro va a desconectar. Es como cuando entramos a una tienda en la que hay un montón de producto y además está todo atiborrado y está todo desordenado. Realmente la sobreestimulación visual es tan grande que llega un momento que no vemos nada. Pues esto es igual. Si empezamos a poner un montón de cosas, si empezamos a colocar un montón de información, al final el cliente no va a leer nada. Va a decir, no me he enterado de lo que me están contando. Generalmente, en este caso, 3 o 4 órdenes muy sencillas y además que al cliente se le pueda quedar claro. En este caso, juega muchísimo o juega bastante a nuestro favor en esta cartelería, que ahora vamos a ver dónde la vamos a poder colocar. Va a jugar un papel muy importante y además yo creo que nos va a dar un punto pues original, representa también la esencia de nuestro negocio, que ahora vamos a hablar de ello, que es el branding de marca. Bueno, pues mirad, cuando nosotros estamos utilizando este tipo de cartelería informativa que necesariamente el cliente tiene que ver, la tenemos que colocar siempre que se pueda a la altura de los ojos. Ahora veremos dónde situamos la altura de los ojos, dónde se sitúa en marketing y en merchandising la altura de los ojos. Daros cuenta que aunque estamos hablando de un protocolo sanitario y de medidas para evitar contagios, no hay que olvidarse que lo estamos haciendo en un entorno comercial. Entonces, no es para nada raro ni es para nada frívolo pensar que ya que tengo que dar una información, bueno, pues de alguna forma la voy a acompañar de mi esencia y la voy a acompañar pues de un poco de lo que sería mi branding de marca. Mirar, el texto claro, sin letras, yo sí que os aconsejaría, si podéis hacer un pequeño boceto, pues un pequeño diseño y podéis ir a una imprenta, ellos pues os podrán hacer de alguna forma tanto un soporte como unas letras y además yo creo que esto sí que vale muy poquito y bueno, es una inversión que puede marcar mucho la diferencia con la competencia y con otros establecimientos. Lo que quiero decir con esto es que no lo intentéis hacer en un folio a mano alzada, intentando, pues bueno, cuidar, lo podéis hacer si queréis, pues en ordenador, con una letra, con una tipografía que sea legible, que se entienda perfectamente y que no tenga, pues eso, mayor complicación. Hay que tener primero elegido, pues bueno, el texto que voy a trabajar. Ya os digo, la tipografía tiene que ser totalmente de comprensión fácil y por puntos. Es muy importante que si yo tengo que dar 3 órdenes, pues las dé tal cual, enumeradas. Punto 1, frase corta, sujeto, verbo, predicado. Esto quiero que el cliente haga. Punto 2, esto. Punto 3, esto. Podéis llamarlo hoja de ruta, podéis ponerlo, pues no sé, como si fuera una búsqueda del tesoro con diferentes puertos. Se puede hacer lo que sería luego el diseño, se puede hacer de 1000 maneras. Pero eso sí, que quede muy claro los puntos, que quede muy claro en qué lugar va cada uno de ellos. Y yo sí que aquí utilizaría un poco nuestro branding de marca, porque, bueno, es otra oportunidad de darle al cliente y de generarle al cliente pues ese refuerzo positivo que nos permite el branding y que de alguna forma está transmitiendo cuáles son pues nuestros colores corporativos, por supuesto nuestro logotipo. No es aconsejable, y esto es muy importante también, enviar consignas diferentes, porque pueden desviar la atención, hay que ser muy prácticos. Esto ya es, opinión y gusto de cada uno. Pero yo no, en mi tienda, a lo mejor, pues bueno, en mi casa, pues sí que lo pondría, pero en mi tienda no pondría mensajes alentadores o del tipo esto va a pasar o cosas así. Iría a lo práctico.
O sea, esto es lo que quiero que el cliente haga, esto es lo que necesito que haga, vamos a ir a ello. Prácticos y sobre todo, pues eso, muy concisos. Mirad. Es muy interesante que veamos, nada, de forma muy sencillita, como os comento, esto lo vais a tener, bueno, pues lo vais a tener tal cual. Aquí un poco lo que estamos viendo son las partes, cómo se diferencian, cuáles son las medidas y cómo podemos ir viendo la ordenación que tiene esa percepción visual de la que antes os comentaba. Cuando estamos hablando de cartelería, en la parte exterior de la tienda donde tenemos que informarle al cliente cómo queremos que haga las cosas, yo trabajaría sí o sí lo que sería el nivel de ojos. El nivel de ojos es un nivel considerado en marketing medio superior y que aquí podéis ver más o menos pues hasta dónde va. Generalmente el nivel de ojos que tiene el punto más álgido, estaríamos hablando, es una manera muy sencilla de hacerlo, estaríamos hablando de lo que en percepción visual se conoce como línea del horizonte y se plantearía a partir del suelo aproximadamente 1,50 m, 1,60 m. Si nosotros colocamos la cartelería teniendo ese eje central, vamos a asegurarnos de que todo lo que el cliente ve lo va a entender perfectamente. Sí que es verdad que en la parte, digamos, más manual, más de suministro, pues el cliente tiene que coger los guantes, se tiene que dar el gel. Ese nivel yo lo bajaría un poquito y lo pondría en el medio inferior, que sería el correspondiente a las manos. Ahí estaríamos hablando, pues eso, aproximadamente de 1 metro, 1,10 m, que bueno, permite de forma muy fácil que lo que tú estás viendo, que te están diciendo que hagas, pues bueno, lo tienes ahí un poquito a la mano. Volvemos otra vez a lo práctico. Es verdad que hay en muchos sitios que aparte de, pues a lo mejor imaginaros, guantes, gel, aparte de eso, pues se añade otro tipo de cosas, como puede ser atrecho, decoración, jarroncitos, florecitas. Yo en este punto eliminaría cualquier tipo de, pues de protagonista que nos pueda fastidiar un poco esa información que estamos dando. Intentamos que sea lo más neutro posible e intentamos también pues que bueno, el cliente lo tenga lo más fácil posible. Si esto que os estoy diciendo no se puede hacer en el umbral de la puerta, pues lo haríamos justo al entrar en la tienda. Si tuviéramos la necesidad, en este caso, pues acondicionaríamos una parte del establecimiento justo a la entrada. O sea, es interesante que sea en la entrada, es como la entrada de nuestra casa, ¿no? Pues justo que pudiéramos ahí tener pues bueno, todo este protocolo centralizado, que luego el cliente cuando entre en la tienda va a tener también que seguir pues, un protocolo que va a tener más que ver con esa circulación que estábamos comentando antes, pero bueno, que con lo que él tenga que interactuar directamente, que esté situado en un punto, y este punto tiene que ser esa entrada de la tienda. Mirar, material higiénico. Una vez que tenemos esa información dada, ¿cuál es el protocolo que tengo que seguir? ¿Qué material le tengo que facilitar? Siempre intentaremos colocar el material tal y como hemos colocado en la cartelería. Sin liar, parece un poco, pues bueno, da igual que sea aleatorio. Bueno, pues a la velocidad a la que se transmiten estos mensajes no lo es. Intentaremos que si el cliente tiene 3 pasos, cuando se encuentre en esa mesa, en esa base, con esos 3 elementos, los tenga de manera que sean exactamente igual a como se lo estamos explicando. Facilitaremos el material, como hemos dicho antes, colocándolo a nivel de las manos. Lo haremos en el orden que indicamos en la cartelería. Cuando vayamos a hacer o pues pensemos qué mensaje puedo dar, cuanto más sencillo, mejor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que siempre en comercio, tanto la percepción visual como la captación de los mensajes se producen décimas de segundo. Y esto pasa con los escaparates, con las promociones, pasa un poquito con todo. Siempre nos damos cuenta y siempre leemos las cosas antes de que nos demos cuenta que las hemos leído. Si el mensaje que nosotros ofrecemos es sencillo, esto va a agilizar muchísimo el trabajo y la implicación que le estamos pidiendo al cliente.
claro, el cliente, igual que nosotros tenemos y nos encontramos con esas aristas que comentaba antes a la hora pues, de tratar con él, al cliente le pasa lo mismo. Entonces, si nosotros se lo damos en papilla, ese trabajo que el cliente y esa implicación que el cliente tiene que hacer, pues va a ser muy positiva, porque le va a dar una sensación tanto de efectividad como de rapidez. Si somos un poco desordenados a la hora de enviar el mensaje, si colocamos demasiado atrecho, demasiadas cosas que nos producen interferencias a la hora de enviar ese mensaje y de seguir ese protocolo, el cliente se nos va a agobiar un poco, va a decir, yo aquí es que no me entero lo que me dicen, no sé dónde está, no sé dónde tengo que ir, por eso, bueno, pues hay que intentar que esto sea lo más sencillo posible porque nos va a dar muchísima más efectividad. El material higiénico, como os he comentado antes, iría en lo que sería a nivel de manos, en lo que es el plano medio inferior. Y bueno, aquí podéis tener una base, podéis tener una gondolita pequeña, que una mesa que tengáis. Bueno, si tenéis una mesa, a lo mejor hay que subirla con alguna base un poquito. Algo que también sea muy higiénico, porque en el protocolo que os mando, que luego si queréis lo compartimos y así también lo podéis ver, en la guía que os mando os sale pues todo y en el otro documento también os sale un poquito todo ese protocolo que tenéis que tener de limpieza vosotros en el local y que también de alguna forma es obligatorio, pues el hacer gastos, desinfecciones, intentar cerrar al mediodía si podemos para poder realizarla correctamente, etc. Luego hablamos un poquito de eso. Mirad, en este punto sería el tercer eje. Aquí hablaríamos un poco de conocer. Hemos visto un poquito cómo podemos facilitar, cómo podemos informar, pero bueno, nosotros, ¿qué conocimiento? ¿Cómo podemos conocer los diferentes materiales y productos que nos pueden dar de alguna forma una solución personalizada y adecuada a nuestro modelo de negocio? Aquí es un poco como todo. Hay empresas ahora mismo que están dedicadas y totalmente volcadas en facilitar a los clientes que tienen al retail, una tienda, un comercio, diferentes opciones y bueno, diferentes modelos, tanto de pantalla, de alfombra. Habréis oído hablar también de los arcos, estos que echan una especie de producto que ya se queda todo perfecto. Bueno, aquí es un poquito pues como todo, lo que nos queramos gastar. Sí que es verdad que vamos a hablar de un mínimo y además vamos a hablar de lo que nos supone una inversión cero o casi cero, porque no es cuestión ahora de invertir de manera tremenda en elementos que tampoco sabemos cuánto tiempo vamos a tener que mantenerlos en el tiempo. Mirad, yo os haría incidiría especialmente en básicamente los siguientes. Hay unas alfombras que además suelen ser bastante económicas. Hay unas alfombras que tienen una especie de dibujo, de grabado, donde se recuerda un poquito la distancia de seguridad, un poco, pues eso, ya la veis que tiene esos colores que indican atención, peligro, el amarillo, el negro. Lo más importante de estas alfombras no es el mensaje, digamos, que las hace pues les da más relieve, las hace más visibles. Lo interesante de estas alfombras es que admiten desinfección. Ahí estáis viendo un fluflu de los que tenemos en casa para poder limpiar los cristales. Aquí os lo digo en el documento que os adjunto y en la guía también está. Aquí podemos introducir una disolución, creo que es 1,20 de lejía, unas medidas que lo que nos aseguran es que las podemos desinfectar y bueno, pues seguimos el protocolo, en este caso, a rajatabla. Es muy interesante que si utilizamos este tipo de elementos, lo coloquemos en esa cartelería que hemos visto anteriormente. Si yo tengo una alfombra de este tipo, pues bueno, lo primero que habrá que reseñarle al cliente es, por favor, punto 1, limpiarte los pies en la alfombra o asegúrate de pasar por nuestra alfombra o lo que sea. La tenemos que tener además en el mismo punto de partida en el que coloquemos los demás elementos. Los estores anticontagio generalmente es una película de PVC transparente, hay ahora mismo en muchos casos de muchos tipos.
Yo creo que cuando estamos hablando del punto más caliente que tiene el establecimiento, que es la caja de pago, todos los clientes que compren en nuestra tienda tienen que pasar por la caja de pago. Entonces tenemos que tener contacto con ellos, sí o sí. Es muy interesante, aparte de nosotros llevar, que también vamos a hablar un poquito de eso, llevar nuestras protecciones, es muy interesante pues que podamos de alguna forma establecer alguna antibarrera que permita tener cuidado de contagiarnos, pero claro que tampoco sea algo que genere ahí otra barrera. Lo mejor es este tipo de películas de PVC que suelen ser muy livianas, que prácticamente no nos enteramos de que las estamos utilizando. Y mirar, en este caso, si os dais cuenta, el mecanismo que está utilizando en la parte de arriba, que se ve como si fuera... Tengo aquí el cursor, esto es como, bueno, pues como si fuera un store enrollable, lo podemos subir o lo podemos bajar. Es de muy sencilla colocación y bueno, pues la verdad es que permite que puedas tratar al cliente dentro de lo que cabe, pues con las garantías que se nos pide y que, bueno, no establezca esa barrera tan tremenda. Es verdad que si nosotros no queremos, por inversión o por lo que sea, no queremos tener a lo mejor pues este store y este mecanismo que nos permita subir, bajar según nos interese, podemos hacerlo con el mismo material e incluso pues podríamos hacerlo nosotros de forma un poquito más artesanal. Pues a lo mejor con alguna sierga, con algún tipo de material que nos tuviera resistencia, podemos colgarla del techo como si fuera un display, como si fuera uno de los carteles que tenemos en la tienda. Y eso también, pues bueno, nos puede servir. ¿Cuál es el problema o cuál sería el problema en ese caso? Pues mirad, si aquí os fijáis, veis que en todas y cada una de ellas hay aquí una línea abajo, no sé si yo creo que sí que la estáis viendo todos con el cursor. Bueno, esto es una plomada, esto es un pesito que lo que hace es darle rigidez. Si tenemos una pantalla y solamente la sujetamos en la parte de arriba, probablemente el material pues al final acabará moviéndose demasiado y entonces sí que nos va a molestar más que ayudar. Por lo tanto, pues bueno, creo que en muchos casos esto lo tendréis solucionado, porque de hecho, pues bueno, en muchísimos sitios que estamos viendo ahora y en casi prácticamente todos los comercios, pues bueno, se han ido colocando este tipo de cosas. Pero bueno, si alguien no lo tiene, lo podemos colocar. Hay otra cosa que también me gustaría comentaros respecto a nuestra propia seguridad. El tema de los guantes es muy interesante, el protocolo de quitárselos os lo paso por la guía, luego ya os digo que la veremos un poquito. Es muy interesante el plantearnos cuando nosotros estamos atendiendo al público, yo creo que el elemento que nos hace más barrera y que desvirtúa mucho la atención al público es precisamente la mascarilla, porque no se nos ve la cara y cuando hablamos de comunicación visual, pues bueno, los gestos, la expresión es muy importante. Hay unas pantallas protectoras que se colocan en la parte de la frente, que llevan una pantallita así que baja, están también hechas pues básicamente de esta película de PVC, muy flexible. Realmente, aunque parecen un poquito más marcianas que lo que sería la mascarilla, yo creo que es muy interesante valorar el colocar una u otra por la sencilla razón de que con esa mascarilla de PVC, aunque nos cubra toda la cara y parezcamos un poco marcianos, realmente nos va a permitir tener un contacto visual con el cliente pues mucho más, bueno, pues mucho más agradable. Si tenemos la mascarilla, pues ahí podemos encontrarnos con que bueno, nos falta un poquito más de punto de conexión a la hora de establecer con él esa conversación. Mirar, en la medida en la que sea posible, tanto en lo que sería el interior del establecimiento como en el umbral o si se puede trabajar la zona exterior, lo que sería la parte de fachada, es muy interesante que podamos marcar y que podamos al cliente decirle dónde se tiene que situar. ¿Hay algún establecimiento que por su producto, pues por ejemplo una panadería, yo creo que prácticamente todas las panaderías, o casi todas, pues tienen cola, sobre todo
a según qué horas. Claro, si pasamos por un establecimiento de este tipo, nos fijamos de que, bueno, los clientes hay uno que está colocado a 2 metros, otro a lo mejor a 1, otro a lo mejor a 1,5, otro a lo mejor a 70 centímetros. Bueno, pues para evitar esto, en la medida que sea posible, es muy interesante, tanto en el interior como en el exterior, el poder ir marcándole y el poder ir colocándolos como si tuvieran su zona de espera. Y así, vamos, están más tranquilos, hay gente, pues bueno, que a lo mejor le da más igual, hay gente pues que está más sensibilizada y enseguida que, bueno, alguien en la fila se junta un poquito más, se nos pone nervioso. Todo esto, al final, lo que intentamos conseguir es que el cliente se encuentre lo más cómodo posible. Y parece una tontería, pero lo podemos hacer. A mí la idea que os he cogido del círculo me gusta bastante, porque está bastante claro, mejor más que la línea, ¿no? Un poco pues te tienes que colocar dentro del círculo y ya está. O sea, no puede haber error. En las líneas, pues bueno, muchas veces se nos puede perder un poquito. Pero tal cual lo que estáis viendo aquí, unas flechas o un cañito y el círculo para decirle a cada uno de los clientes cuántos, que ya sabéis que ahora mismo está el aforo está en un 40% de clientes, o sea que generalmente hay una estadística que lo que nos va a decir es, pues mira, si yo tengo tantos clientes o tenía tantos clientes al día, ¿cuántos se van a quedar fuera? ¿Cuántos se van a quedar dentro? Tanto unos como otros que estén bien organizados. Ya os digo que este recurso a mí me gusta bastante. Bueno, mirad, en cuanto a esos 3 ejes que os comentaba, finalizamos la presentación. Vamos a ver, voy a dejar de compartir pantalla y... a ver, vamos a ir al chat. ¿La habéis recibido todos? Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, ahora de todas maneras vamos a ver también... Vamos a ver también, bueno, no sé si alguien tiene alguna duda o quiere alguien comentar algo. Continúo. Nos dice Claudia, eso, cuando tiene que deambular por la tienda no puede marcar las distancias en el suelo porque la clientela se va moviendo por la tienda. Entonces, ¿cómo hacerlo? Vale, perfecto. Mira, Claudia, bueno, iba ahora a explicaros un poquito los 2 documentos aparte del PowerPoint que os voy a mandar. Entonces, bueno, la duda de Claudia, en principio, cuando nosotros estamos colocando el punto de acceso en lo que sería la derecha del establecimiento, si el cliente entra por este lado, como os he comentado antes, favorecemos la circulación natural. Cuando hablamos de cómo se produce esa circulación, cómo el cliente deambula por el establecimiento, aquí tenemos 2 opciones. La primera es establecer, de alguna forma, para que me entendáis, un circuito totalmente dirigido. Un circuito dirigido significa que el cliente entra a la tienda. En general, el pequeño comercio tiene una disposición de mobiliario que es totalmente libre, es una disposición abierta. ¿Cuál es el problema en este momento? Pues que lo que nos interesa es precisamente todo lo contrario. Antes de que se tuviese que controlar este aforo y se tuviese que mirar muy bien cómo es esa circulación, lo que nos interesaba era que el cliente, cuando entraba a la tienda, pues tuviera perfectamente todo visualizado, tuviera además independencia para poder ir a esta sección, a esta parte, sin que de alguna forma se sintiera teledirigido. ¿Qué ocurre ahora? Si que nosotros queremos que nuestro cliente entre por un acceso a la tienda y evitemos de alguna forma el que pueda deambular de manera totalmente independiente, lo que tendríamos que hacer es elaborar o de alguna manera intentar insertar diferentes pasillos. ¿Cómo hacemos esto? Generalmente esto se hace con los muebles. Mirad, en el documento que os he añadido
Os hablo también un poquito, os hablo de varias cosas, aparte de lo que sería el protocolo en sí mismo. Os hablo de una disciplina que está bastante en boga, que es el macro layout, y que de alguna forma nos ayuda a organizar correctamente esa tienda. Bueno, aquí si queréis, ahora vuelvo otra vez con la duda de Claudia, que quiero comentar para Claudia y para el resto, unos dibujos que yo creo que se van a entender mejor. Bueno, mirad, normas básicas son las más importantes. El aforo limitado, pues el tema del horario de atención preferente para las personas mayores de 65 años sería interesante. El tema del gel, bueno, esto hemos estado hablando antes. Las papeleras, carros, cestas, bueno, pues un poquito lo que hay que hacer. Aquí os comentaba también lo de la lejía que hemos dicho antes para la alfombra, pero bueno, puede servir también para otras cosas. Hablamos en este punto un poco de la disposición de los puestos de trabajo, organización de la circulación de personas y la distribución de espacios. Mobiliario, estanterías, pasillos, todo esto es lo que todos estos elementos son los que nos van a ayudar a que esa circulación sea dirigida. Mirad, si vamos... Bueno, vamos a ver. Mirad, si vamos a unos elementos y sobre todo a una distribución del espacio que evite en la medida de lo posible que el cliente deambule con total independencia y con total libertad, lo que haríamos sería distribuir elementos como pueden ser góndolas comerciales, las estanterías que tenéis, como pueden ser incluso góndolas islas, mesas. Intentaremos crear dentro del establecimiento una especie de pasillos, bueno, son realmente pasillos principales, que lo que van a hacer es conectar el pasillo principal. La esencia está en que cuando el cliente entra a la tienda, nosotros lo conectamos como nosotros queremos con el surtido comercial, con nuestra caja de pago, con los probadores, con las diferentes secciones que tenemos en la tienda. Hay muchas maneras de distribuir el espacio. El problema que puede tener el pequeño comercio es que por su naturaleza, un pequeño comercio hasta 400 metros cuadrados, bueno, 400 metros cuadrados ya estamos hablando de un local importante, pero generalmente el pequeño comercio tiene una distribución del espacio pues totalmente libre, totalmente abierta. Eso, como os digo, al cliente le da mucha libertad. Intentaríamos probar con diferentes distribuciones para que cuando el cliente entra a la tienda entienda que hay un circuito ya preestablecido. Lo tenemos que hacer bien porque si no el cliente puede entenderlo o puede no entenderlo. Hay otra manera de controlar el que esa circulación sea espontánea y sería directamente pues como hacen pues, otro tipo de modelos de negocio en los cuales tú entras por aquí, sales por aquí y digamos que tienes ya un circuito preestablecido. Lo hago yo, lo coloco yo y lo vamos haciendo de tal manera que es muy difícil el que yo me pueda escapar, entre comillas, de ese circuito. Bueno, en cualquier caso, claro, desconozco, luego, pues, si quieres, Claudia, me lo puedes comentar o me cuentas un poquito, incluso si quieres por privado, me comentas un poquito porque depende del tipo de negocio que tengas, de los muebles y los elementos que tengas en la tienda. Entonces, ahí habría que ver más in situ lo que necesitas y si se puede realmente controlar, que yo, vamos, a priori pienso que sí, se puede controlar la manera que tienen los clientes de circular. Mirad, os he puesto también pues un poco este anexo para comentaros que el macro layout pre-COVID, por decirlo así, facilitaba la compra con nuestros clientes, pues bueno, con herramientas básicas del merchandising. Ahora lo que intentamos hacer es adaptar esas herramientas, esos elementos que nos permiten estas estrategias para seguir facilitándole al cliente esa compra. Bueno, aquí veis un poquito lo que serían los elementos con los que podemos optimizar esa circulación en la tienda, atracción visual,
pues por ejemplo, incluso con la iluminación o darle más importancia a la caja de pago para que la gente pues no se disperse. Y podemos interrumpir, variar, podemos redireccionar la interrupción con el paso del mobiliario, esa circulación. Bueno, pues si nosotros utilizamos esos elementos, el cliente no va a poder, cuando se los encuentre, pues lógicamente no los va a saltar, va a tener que bordearlos. Eso nos ayuda mucho, es como si fuera el cauce de un río, ¿no? Generalmente, pues bueno, tenemos predefinido ese circuito y el cliente, si lo entiende perfectamente, si está bien ejecutado, pues bueno, deambula en el circuito que nosotros le ponemos. Dirección de los productos, depende de cómo coloquemos los productos, de dónde los coloquemos. Aquí cuando hablemos de promociones y en los, me parece que es en la tercera charla, pues bueno, veremos que también los productos nos pueden ayudar a direccionar esa circulación natural, que es uno de los hilos conductores, ¿no? También de este ciclo. Y con la iluminación, pues bueno, también si queremos resaltar una zona o queremos que el cliente vaya hacia un sitio, con efectos de iluminación puntuales, pues logramos que el cliente se dirija hacia un sitio o hacia otro. Bueno, mirar. Aparte de, como os decía, tenéis un poquito más ampliado la circulación y un poco pues también para que podáis leer y podáis entender cómo se va tejiendo, pues bueno, todas esas facilidades que nosotros le damos al cliente tienen que ver pues con el marketing y el merchandising. Realmente intentamos luego que el cliente tenga ese entorno perfectamente solucionado. Por eso, aquí un poquito de anexo, os hablo de las diferentes zonas que podemos encontrar en la tienda y, bueno, pues puntos fríos, puntos calientes y lo que es la disposición de mobiliario, que es donde estábamos antes, ¿vale? Este sería, vamos a ver, no sé, Claudia, si te he solucionado algo. Me ha confirmado que sí, que lo ve más claro, que es ¿Que lo que ve está más con el claro? iPad y no debe tener ella micro. Vale, perfecto. Vale, no sé si habrá, porque a mí no me sale en Rebeca, no sé si habrá más. No, ahora mismo no hay preguntas. Sí que No hay o sea, preguntas. os animo a que si van surgiendo, pues nos vayáis diciendo. Vale, perfecto. Pues mirar, voy a compartir también lo que sería la guía, que vamos a ver un poquito ese protocolo. Vale, estoy compartiendo ya la pantalla. Bueno, mirar. Os quería también enviar y comentar con vosotros un poquito el protocolo de buenas prácticas que van dirigidas a la actividad comercial en el establecimiento. Generalmente, depende de nuestra actividad, el protocolo que tendremos que seguir será uno, será otro. Lógicamente no lo vamos a leer, simplemente os voy a comentar lo que podéis encontrar en esta guía y os animo a todos a que le echéis un vistazo y le deis una oportunidad, ¿no? Que parezca un poco tostón, luego con el contenido aquí lo tenemos bastante especificado, bastante bien especificado todo y bueno, yo creo que si tenéis alguna duda, sobre todo más técnica o que tenga que ver más con algún artículo, aquí lo podéis encontrar. Nada, este protocolo generalmente lo que nos está diciendo es en prevención qué es lo más importante, qué medidas específicas tengo que tener en cuenta. Es muy interesante y os lo paso porque mirar, aquí en el segundo punto, medidas específicas, bueno, organizativas, etcétera, y alguna lectura que es más apetecible que otra. Aquí tenéis, por ejemplo, la devolución de productos, no sé cuántos de vosotros tenéis que bueno, devolver esos productos, depende de lo que sea. Bueno, lo normal es que pues hasta pasadas 48 horas previa desinfección no los podamos sacar otra vez a la venta. En cualquier caso, aquí tenéis, si bajo un poquito, que es lo que me interesa ver con vosotros, recomendaciones en la página 28, recomendaciones específicas para distintos sectores comerciales. Aquí tenéis alimentación, textil, calzado, joyerías, relojerías y similares. Bueno, en joyerías y relojerías y bueno, pues este modelo de negocio que es
poquito diferente a los demás. Sí que es verdad que si os habéis leído alguna noticia, hace unos días se comentó que incluso el tema de las mascarillas, que a priori es obligatorio, pues que claro, en este caso, por lo menos en la entrada, pues que se permitiera un poquito que la cara del cliente fuera descubierta para que luego no hubiera problemas. Tecnología, telefonía, cultura, libros, CDs, películas similares, muebles y tiendas de cerámica, baños, cocina y reforma en general. Tiendas de sombrero de tocados sería otro anexo, gasolinera, bueno, pues un poquito lo que casi sería lo que más me interesaría que vierais y que echarais un vistazo a lo que os paso, buscando cuál es el sector al que pertenezcáis, porque a lo mejor lo que vale para uno, pues para otro sector pues no vale o se piden que se puedan hacer o que el protocolo sea un poquito más complejo. Entonces, pues bueno, le echáis un vistazo. A partir de esto hay, bueno, diferentes entradas, como pues por ejemplo la primera parte que sería prevención de riesgos laborales propiamente dicho, pues un poquito lo que hay que tener en cuenta y cómo lo podemos llevar a cabo, ¿vale? Entonces esto también, si os ha llegado, lo tenéis tal cual. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, pues eso os esperamos en la siguiente.